Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 26. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 26 de Isaías. Isaías empieza a hablar acerca del futuro de un pueblo que está agonizando en ese momento. Y él dice así: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque te ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hasta aquí nada más. Isaías habla en la segunda mitad del siglo VIII antes de Jesucristo. Esos 40 últimos años del siglo VIII antes de Cristo, Dios levantó 4 profetas, 4 grandes profetas, que hablaron durante esa época. Y creo que ha sido la concentración más grande de profetas en un momento histórico. Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, todos profetizaron en ese momento. Es decir, venían de diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes historias. Pero Dios levantó a estos 4 hombres con mensajes que coincidían en la búsqueda de la verdad y la justicia, pero cada uno lo enfocó desde un ángulo diferente. Porque había una gran necesidad de que la palabra de Dios se escuchara. Y así como Dios tomó a Amós, que era uno de los pastores que vivía fuera de Jerusalén, tomó también a un aristócrata como era Isaías. ¿Y por qué Dios buscó toda esta gente? Porque el mundo estaba muy convulsionado. Y se estaban viendo grandes cambios en el mundo. Y esos grandes cambios necesitaban que la palabra de Dios llegara con fuerza al corazón de la gente. Asiria hacía sentir su poder y había invadido el norte de Israel. Llegó a invadir en este tiempo el norte de Israel. Conquistó Samaria y se llevó cautivos a sus habitantes. Pero por el otro lado estaba Siria, que se había afirmado y que lograron también establecer un reino poderoso. Y ahí ya tenemos 2 potencias en pugna. Por el otro lado estaba comenzando a asomar Babilonia, con ambiciones de poder, de querer dominar al mundo. Y por el otro lado estaba el viejo imperio egipcio, que hacía también su fuerza. Quiere decir que era un mundo donde se estaba lanzando una titánica lucha por el poder. Todas estas potencias, estos pueblos, lo que estaban luchando, haciendo era una lucha por el poder, buscaban el poder. Y todo el mundo estaba en efervescencia. Y era un tiempo de grandes cambios, profundos cambios. Israel estaba en medio de la crisis. Sufría internamente también por los problemas. No era solamente la amenaza de afuera. Había corrupción política, había corrupción judicial, soborno, para ponerlo claro. Había desigualdades sociales, políticos muy ricos, reyes muy ricos, cortes muy ricas, pueblo muy pobre. Frivolidad en los gobernantes que parecía que vivían al margen de lo que estaba pasando. Y tiempos de extorsión y de usurpación. Cuando usted lee el profeta Jeremías y los profetas que mencioné, Miqueas, Oseas, cuando usted lee esos profetas, usted se da cuenta que ellos están hablando de cosas
que tienen que ver con las sociedades en crisis, porque estaban viviendo en una sociedad en crisis. Isaías habló en esa época, él nació en el año 760 a.C., y comenzó como un joven aristócrata, es decir, no aparece esto nunca en la Biblia, pero solamente la lectura de su libro y ver la forma refinada en que él utiliza el hebreo, todo su libro, la mayor parte de su libro, aunque nosotros a veces no lo notemos en la traducción de la Biblia, está escrito en verso. La mayor parte, tiene muy pocas partes de prosa. Lo que quiere decir que era un hombre que manejaba muy bien el idioma, que sabía manejarse, que era refinado en el lenguaje y refinado en sus costumbres, que Dios lo llamó para que actuara, y es el hombre que actuó directamente con el poder. ¿Por qué? Porque era popular, porque era estimado, porque era un hombre escuchado, porque cuando veía que el rey fallaba, él iba directamente y hablaba con el rey, y reprendía incluso al rey en lo que había hecho. Era un hombre de profunda influencia. Y muestra un compromiso con Dios porque condenó algunas cosas que eran las que Dios condenaba. Condenó la injusticia, condenó la crueldad, condenó la deshonestidad, condenó la opresión y condenó la inmoralidad. Era la voz de Dios hablando a su tiempo. Y en medio de todo esto, envía un mensaje de esperanza para quienes se mantienen fieles al Señor. Porque como en toda sociedad, la sociedad decae, pero siempre hay cristianos, siempre hay hombres de fe que se mantienen fieles al Señor. Para que quienes se mantienen fieles al Señor, les anuncia que esta oscuridad en la que ellos están viviendo no va a ser para siempre. A veces nosotros pensamos que las cosas son definitivas. No, las cosas no son definitivas. Las cosas siempre cambian. Y esto es lo que les decía el profeta, pero ustedes no crean que esto, a los fieles, no crean que esto es algo que no va a cambiar. Pero Dios va a actuar. Y si usted comienza la lectura 3 capítulos antes del que hemos leído, va a ver que comienza con una visión apocalíptica, una visión tremenda del juicio de Dios y la destrucción del mal. Pero cuando llegamos al capítulo que nosotros leímos, él está ya hablando de la restauración. Está hablando de la luz que ven ellos en el futuro. Le dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Dios los va a salvar, va a proteger a su pueblo y va a transformar el llanto en alegría. Esto se lo dice él a los fieles. Y esta es una de las cosas que siempre tiene la palabra de Dios. Que en los momentos de angustia siempre aparece Dios con el mensaje de esperanza. Y dice, abran las puertas. Van a decir, abran las puertas que va a entrar la gente justa, guardadora de verdades y todo esto. Es decir, que esto que ustedes ven de corrupción hoy no es algo que yo voy a dejar que permanezca para siempre. Y en algún momento yo voy a actuar para que amen la justicia, vivan en la verdad y tengan un futuro de honestidad. Y la gran pregunta, seguramente de todo el pueblo que estaba viviendo todo esto, y que le dicen, pero en el futuro Dios va a actuar y va a pasar esto, la gran pregunta es, ¿y mientras tanto qué hacemos? Porque es bueno hablar de un futuro, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Y entonces Isaías le da un mensaje que creo que tiene que ser el mensaje para nuestro tiempo. Es un mensaje que siempre tocó profundamente mi vida. Cuando yo dedico un libro, y me piden que dedique un libro, siempre, sistemáticamente, pongo como versículo Isaías 26:3. Isaías 26:3, que es el versículo que nosotros hemos leído hoy. ¿Por qué? Porque Dios le dice a ese pueblo que estaba viviendo en medio de la inmoralidad y al que le estaba prometiendo que en el futuro no iba a ser así. Le dice, para el entretanto, para el momento ese, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios está garantizando la paz interior, la paz interior. Tú guardarás en perfecta paz. Es muy difícil en tiempos de convulsión mantenerse en paz y esperanza.
Pero la paz no la hacemos nosotros. La paz es un don de Dios, es el Señor el que guarda la paz. O tenemos la paz de Dios en nuestros corazones o no tenemos paz. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es decir, no es la paz que pueden fabricar los hombres la que da el Señor. Es una paz totalmente distinta, porque es la paz espiritual en medio de la tormenta. Es la paz de adentro. Y por eso le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es impresionante la ola de miedo que hoy ha conmovido al mundo. Si usted lee los diarios internacionales, va a ver que todo el mundo está hablando del temor, todo el mundo está hablando del miedo. Jesús estaba ante sus discípulos y sus discípulos iban a entrar en la convulsión de la cruz. Lo dice justamente la noche antes. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero inmediatamente le dice: creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, confíen. Y cuando el Señor resucitado se presenta nuevamente a los discípulos, la primera palabra que le dice a todos reunidos es: paz a vosotros, paz a vosotros. La paz se obtiene por un camino, y por un camino bien determinado. El Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjense que cuando uno compara a Isaías con la palabra de Jesús, los dos coinciden en una cosa. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Isaías dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que los dos se están vinculando el tema de la paz al tema de la fe y la confianza en el Señor. Isaías le dice: miren, ustedes en este tiempo quieren que Dios les guarde el corazón en perfecta paz, confíen en lo que el Señor está haciendo. El Señor Jesucristo le dice a los suyos que Él va a guardar en perfecta paz el corazón de ellos, pero confiad, porque van a tener aflicciones, pero yo he vencido. Vincula estas dos cosas. La vincula Isaías y la vincula también Jesús. La paz con el hecho de tener fe, con el hecho de confiar. Con el hecho de confiar. El rey David, antes de llegar a ser rey, ustedes recuerdan que la gran victoria de David fue que le cortó la cabeza al líder de los filisteos. Y la gran victoria de David, la gran victoria militar de David, es justamente la que hace huir a los filisteos, que era el imperio amenazante en ese momento. Pero esa victoria tremenda de David sobre los filisteos le trajo problemas. Y le trajo problemas porque surgieron las envidias interiores de la corte de Saúl y de Saúl mismo, que comienza a perseguirlo. Y el libertador del pueblo empieza a ser perseguido por el rey al que él liberó junto con todo el pueblo de la amenaza de los filisteos. Pero la cosa es así, porque la política se maneja así. Y Saúl, en su afán político de tener todo el poder y de que el pueblo no se lo vaya a dar a David, empieza a perseguirlo. Lo persigue Saúl y él tiene que huir. Y se acerca a un lugar donde estaba una parte de la adoración a Dios, en Nob, donde estaba el tabernáculo, y se acerca porque está huyendo y no tiene comida, no tiene nada. Y se acerca a los sacerdotes y le dicen: por favor, algo de comer. Los sacerdotes dicen: no tenemos nada, pero están los panes sagrados únicamente, los panes sagrados. Y ustedes están muriendo de hambre, y entonces toman los panes sagrados y se los dan. Y los panes que estaban dentro, sagrados, consagrados a Dios, los comió David y los pocos que estaban alrededor de él. Y le dice: ¿no tienen un arma para darme, algo para defenderme?
Dice, mira, lo único que tenemos es que acá se guarda la espada de Goliat. Y le dieron la espada de Goliat a David. Y David se va. Y detrás de David, cuando David se va, llega Saúl y sus huestes y liquida a todos los sacerdotes en venganza por haberlo alimentado. Y David se da cuenta que el asunto no es chiste lo que está pasando. El asunto es muy grave. Y dice, ¿dónde me voy a refugiar? Y estaba en el límite. Israel, de un lado, y del otro lado los filisteos. Y él está en el límite. Si se queda de este lado, Saúl lo mata. Si cruza al otro lado, los filisteos lo matan. Pero él sabe algo, porque David era muy pícaro, muy inteligente. Sabe que los filisteos tienen por sagrado a los locos, porque dicen que han sido tocados por la mano de Dios. Entonces se finge loco y entra a los filisteos. Y David va moviéndose y babeándose como si estuviera loco, y está haciendo tiempo en ese lugar. Yo me imagino el corazón de David en ese momento, ¿no? Miedo acá y miedo acá. Y en alguna forma tratando de sobrevivir simulando una locura que no tiene. Y en ese momento él escribe un salmo, el Salmo 52. Y él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me devoraría el hombre. Pero en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y acá coincide Isaías, Jesús y David. Si quiero alcanzar la paz en medio de las dificultades, la llave de la paz es la confianza. Es que yo aprenda a confiar en el Señor. ¿Y qué es confiar? Para los hebreos confiar es apoyarse. Apoyarse en algo. Confiar es poner una silla, ver una silla y sentarse. Y usted está confiando que la silla lo va a sostener. Es subir al colectivo que pasa, tomarlo y pagar el boleto porque usted confía en que lo va a llevar. Es apoyarse en algo, es entregarse. Nosotros siempre antes de apoyarnos en algo, queremos ver, tocar, asegurarnos y después nos apoyamos. Pero hay que tener cuidado porque el apoyo espiritual es distinto al apoyo material, es distinto. Cuando uno no tiene paz, busca siempre algún tipo de apoyo que le dé tranquilidad, El joven rico que se acercó a Jesús no tenía paz, por eso se acercó a Jesús. Y le dijo, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Está mostrando la angustia de su corazón frente a la eternidad. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y aquel joven se fue triste porque él se estaba apoyando en su riqueza. Él se estaba apoyando. Y Jesús le dijo que no tenía que apoyarse en eso, tenía que apoyarse en él. Y dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones y se había afirmado en eso. Y hay mucha gente que dice, tengo que asegurarme mi porvenir, tengo que asegurarme mi porvenir. El porvenir de nadie está asegurado. De nadie. De nadie. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y lo único que permanece es, como dice, la roca de los siglos, la roca eterna. Esa roca, el Señor, es lo único que permanece. Y lo que Jesús le ofreció al joven rico es, deja de apoyarte en esto para apoyarte en lo eterno. Y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dice, mirándolo, lo amó, lo amó. Es decir, estaba buscando el bien para él.
pero no pudo hacer el bien porque estaba apoyado en otra cosa. La parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerda de esos dos que fueron a orar al templo? La parábola de Jesús. ¿Por qué la narró Jesús esa parábola? El Evangelio nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les contó la parábola. Y yo creo que estas son dos cosas en las que nos apoyamos muchas veces. En los bienes materiales, creyendo que ahí está la fortaleza, tengo una buena base. En nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. Y estas son las dos confianzas del hombre moderno, en los bienes materiales y en lo que yo puedo hacer. En lo que yo puedo hacer. Pero acá la paz, se dice, no se encuentra por este lado. No se encuentra por este lado. Somos enseñados por la sociedad a confiar en los bienes materiales y a confiar en nuestras propias fuerzas. Confiar en los bienes materiales y confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Vio todos los libros de autoayuda que hay? ¿Qué enseñan esos libros? A confiar en las propias fuerzas. Las propias fuerzas. De que usted puede. Usted puede. Y la gente se afirma en lo material o en las propias fuerzas que tiene. Y acá el Señor dice, confíen en la roca eterna. Muchas cosas pueden atemorizarnos. Hoy hay cristianos que están siendo perseguidos. Cristianos que están siendo perseguidos. David había sido perseguido por el ejército de Saúl. Era 3.000 hombres a la casa de él. 3.000 hombres a la casa de él en el desierto de Judea. Y David escribe, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Hay inestabilidad. David escribe, por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. No será conmovido. Hay imprevistos. No tendré temor de malas noticias porque el corazón está firme, confiando en el Señor. Fíjese que está siempre utilizando la misma palabra. Confiando en el Señor cuando me persiguen, confiando en el Señor en la inestabilidad, confiando en el Señor en los imprevistos. Por lo tanto, la paz y la confianza van siempre juntas. ¿Y dónde está el problema? En que muchas veces nosotros no pensamos como cristianos. No pensamos como cristianos. Y no pensamos en que nuestra vida tiene que afirmarse en el Señor. Hay un cuentito que me contaron en la infancia y que suelo repetir porque es muy interesante. Dicen que un ratón le tenía miedo al gato. Y entonces buscó un genio, el genio de la lámpara, que puede hacer milagros, y le dice, yo quiero que me quites el miedo al gato. El genio le dijo, muy sencillo. Dice, yo te convierto en gato. Y lo convirtió en gato. Al rato fue y le dice, tengo miedo al perro. El genio dice, es muy sencillo, te voy a convertir en perro. Convirtió en perro. Al rato va nuevamente el perro ahora y le dice, tengo miedo a la pantera. Y el genio le dice, mira, nada de lo que yo haga va a poder servirte. ¿Sabes por qué? Porque tenés mente de ratón y seguís pensando como ratón. Y ese es el problema. Y en el cristiano muchas veces pasa eso, que tiene mente de ratón y sigue pensando como ratón. Y entonces, por más que Dios haga una transformación en él, si seguimos pensando como ratones, si seguimos pensando como ratones, no vamos a tener paz en nuestra vida. Goliat salió contra David y confiaba en sí mismo, Goliat, y confiaba en su armadura, y confiaba en su fuerza. David era chiquitito y no tenía ni la armadura, ni la fuerza, ni todo esto, pero él confiaba en el Señor. Y esta confianza es lo que dará la victoria. Claro que Goliat cuando viene asusta. Y Saúl se asustaba de Goliat, y por eso no salía.
Y la gente del ejército de Israel se asustaba de Goliat y por eso no salía. ¿Saben por qué se asustaban? Porque tenían mente de ratón. Tenían mente de ratón. Y apareció allí alguien que no pensaba como un ratón. No pensaba como un ratón. Era alguien que pensaba que se podía contra la estatura, la fuerza y la armadura de Goliat, si uno se apoyaba realmente en el Señor. ¿Por qué? Porque tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y todo el problema está acá, en que mi pensamiento persevere en el Señor, porque he puesto mi vida en sus manos. Y cuando mi pensamiento persevera en el Señor, es porque he dejado de pensar como un ratón y estoy pensando como un cristiano. Y yo creo que esta es la elección que tenemos todos: o seguimos pensando como si fuéramos ratones, o empezamos a pensar como cristianos verdaderamente y afirmamos nuestra vida en el Señor. Señor, queremos venir a tu presencia esta mañana agradecidos por las bendiciones que tú nos das, por la bendición de la comunión que podemos tener con nuestros hermanos, por la bendición de este día maravilloso que nos has dado, de este sol que nos alumbra, de esta vida que nos das, de esta capacidad de poder entender la palabra tuya. Te damos gracias, Señor, porque tú derramas tus bendiciones sobre nosotros cada día. Y, Señor, te agradecemos también porque tú nos quieres dar verdadera paz en medio de las tormentas. Y sabemos que estamos en un mundo tremendamente convulsionado, en una sociedad tremendamente convulsionada, donde se cruzan los odios, donde el hombre va generando cada vez más tensiones y agresiones, en una sociedad decadente, en una sociedad que se ha olvidado de ti, se ha olvidado del prójimo y se ha olvidado de los valores. Y, Señor, te pedimos que nosotros como cristianos en esta hora podamos pensar como cristianos y afirmarnos en ti como cristianos para tener esa paz en medio de las pruebas y de las tormentas que tenemos que atravesar. Señor, guarda nuestro corazón en la paz de Jesucristo. Que la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté gobernando todos los días nuestra vida. Y quita, Señor, de nosotros toda angustia. Quita, Señor, de nosotros todo temor. Que podamos, en medio de las luchas que vemos a nuestro alrededor, en medio de las violencias, en medio de los odios, podamos confiar en ti y tener la paz tuya. Señor, cumple esta promesa en nosotros de guardarnos en paz. Y permítenos, Señor, que nuestra mente esté abierta delante tuyo y que pensemos realmente como cristianos y no como ratones. Bendícenos, Señor, y guarda y graba tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy.
Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.